Gracias a todas las personas aquí presentes. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Ezequiel Ander Egg, visita en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, a quienes le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Y el día de hoy nos va a dictar una conferencia titulada Desarrollo Comunitario. Antes de pasar la palabra al doctor Ezequiel Ander Egg y al director de la Escuela de Trabajo Social, quien hará la presentación de su currículum, quiero agradecer, por supuesto, en principio al doctor Ezequiel Ander Egg haber accedido a platicar, a charlar, a tener este acercamiento con la comunidad universitaria y con los invitados que hoy nos acompañan también, por supuesto. Y un especial reconocimiento a las gestiones del cuerpo académico, comunidades humanas y filosofía social, particularmente a la doctora Rosa María González Corona, quien hizo las gestiones necesarias con el director de la Escuela de Trabajo Social, quien aquí está presente, y también le agradezco la gentileza de haber accedido a compartir la presencia del doctor Ezequiel Ander Egg en Tijuana, aquí en nuestra facultad, para poder tener este acercamiento con temas tan importantes como es el desarrollo comunitario. Para la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales es muy importante tocar temas como el del desarrollo comunitario, en tanto uno de los principios orientadores de nuestra práctica académica y de la formación que ofrecemos a través de los 8 programas de licenciatura es precisamente tener un acercamiento con la comunidad desde un enfoque social y humanístico. Y es por ello que desde hace algunos años hemos llevado a cabo algunas iniciativas de vinculación social que nos permiten trabajar con los sectores más desfavorecidos en la ciudad de Tijuana a través de distintos proyectos que involucran a los docentes de esta facultad y a sus estudiantes en aportes muy específicos para tratar de resolver algunas problemáticas locales. Por ello creo que la visita del doctor Ezequiel Ander Egg a esta facultad reviste importancia, no solamente por la figura intelectual que él representa en el campo del desarrollo comunitario. Seguramente para quienes estudiaron en la década de los 70s o quienes lo hicimos en la década de los 80s, fue obligado a revisar su célebre manual de técnicas de investigación social. Para muchos de nosotros fue el primer manual que utilizamos cuando tuvimos contacto en aquello que llamábamos técnicas de investigación, y que posteriormente se introdujeron cursos de metodología de investigación donde hay toda una serie de libros hoy en día muy utilizados, pero que hacen referencia precisamente a esta obra pionera publicada en 1965 por el doctor Ezequiel Ander Egg. Por ello, en lo particular, a mí en calidad de director, me resulta bastante grato tenerlo aquí en la facultad, conocerlo personalmente y darle nuevamente las gracias, no solo por su presencia, sino también por sus aportes a la reflexión que ha hecho en el campo del desarrollo comunitario, tanto en la metodología como en la práctica, para quienes nos formamos en el área de las ciencias sociales y las humanidades. Bienvenido y muchas gracias, doctor Ezequiel Ander Egg. Muy buenos días. Doctor Ezequiel Ander Egg tiene 85 años de edad, nacionalidad argentina de nacimiento, también tiene la nacionalidad alemana, la italiana y española. Ha publicado 170 libros, de los cuales se han vendido alrededor de 4 millones, un poco más de 4 millones hasta abril de 2015 pasado. Ha realizado estudios en ciencias políticas, economía, sociología, planificación social, planificación económica y pedagogía. Sus estudios fueron en su natal Argentina, en España, Francia y Bélgica. Tiene doctorado en ciencias políticas, doctorado en psicología y doctorado en sociología. Ha sido consultor de la Organización de las Naciones Unidas en planificación nacional y local, en la UNESCO en política cultural y en la UNICEF en política social. Ha ocupado cargos políticos en Argentina y es consultor en México, Guatemala, Uruguay, Perú, Venezuela, Chile y Ecuador. Le cedo el micrófono al doctor Ezequiel Ander Egg. Queridas amigas y amigos, yo voy a hacer una presentación un poco diferente de lo que se estila. En primer lugar,
yo tengo que explicarle algunas cosas sobre el desarrollo de la comunidad. Pero si le explicaría, entrar a explicar desarrollo de la comunidad de entrada, los estafaría. Porque necesitan saber otras cositas previas, que son algunos chismes intelectuales que les pasaré sobre la ocupación de los sociólogos y de otra gente. La otra cuestión, yo voy a plantear una serie de problemas, de respuestas sobre los problemas de desarrollo de la comunidad y otros más, pero no es la respuesta, sino mi búsqueda de respuesta. Si ustedes, mis queridas amigas y amigos, me preguntaran cuál es la actitud intelectual, existencial, psicológica de los más grandes pensadores del siglo XXI, que no vale para el siglo XX esto, es la toma de conciencia de la rápida obsolescencia, de la rápida biodegradabilidad de los conocimientos. La palabra verdad no existe en la ciencia. Me gusta la palabra verdad en griego. No sé, la chica en literatura si habla griego. Porque yo después te voy a hacer una dedicatoria en griego. No, la palabra verdad en griego es aletheia, que en su estructura verbal significa develar algo. Entonces lo que voy a hacer yo es develar, pero no como la respuesta, sino como mi búsqueda de respuesta. Yo nunca fui una persona... Mire, yo tengo tres cosas como ciertas. Que lo único que no cambia es el cambio, que lo único cierto es la incertidumbre y que lo que menos nos conocemos es el cerebro. Lo demás todo es incertidumbre en mí. Así que no hablo. Además de cuando era joven, bueno, ahora soy un poquito ancianito, cuando era joven, tenía un profesor que me odiaba porque decía que yo no tenía porvenir intelectual, porque nunca hablaba de manera terminante como si esta fuese la respuesta. Y un día, ya no sabiendo qué hacer conmigo, me dice, no, eso no es cierto, porque en matemáticas 2 y 2 son 4. Yo siempre usaba la palabra depende. Le dije, depende, si pongo un 2 al lado del 2 es 22, un 2 arriba, un 2 abajo con el menos, 0, el 2 arriba, y más, 4. Luego me hizo una pregunta más difícil todavía sobre gramática, y le contesté en qué caso se abría con Asher. Bueno, ya no sabía qué hacer conmigo. Entonces me dice, pero en el dogma no hay depende. Y yo le dije, los 10 mandamientos de la ley de Dios son 10. Yo le dije, depende. 10 para los varones y 9 por las mujeres, porque ahí uno dice, no decía la mujer de tu prójimo. Y en aquel entonces, si alguna era lesbiana, la mataban. Ahora no, así que lo voy a decir. La otra cosa, ya me usaron de doctor. Yo prefiero que no me digan doctor. Quiero decir alguna cosa mía. Yo soy gandiano libertario. No sé qué son. Somos personas que vivimos de una manera diferente, entregados de una manera. No usamos el título de doctor. Me pueden tratar de doctor, pero yo preferiría que me trataran de tú, porque buscamos una igualdad total. Porque mi ocupación es así en muchos campos, pero hay una que condiciona también mi intervención del día de hoy. Es mi ocupación por la paz mundial. Y tengo 4 heridas graves. Yo tengo 85 años y todavía no he ido ni una vez al médico. ¿Sabían? El experimento científico más importante que hago es en mi propio cuerpo, para vivir 120 años. Ahora creo que este chico, Roberto, trajo el libro. Yo nunca he ido al médico. Nunca. Nada más que cuando me han herido. Pero, y ha ocurrido siempre, la India y Pakistán iban a entrar en guerra, yo fui a una misión de paz, me hirieron el pulmón derecho, en otro lugar la pierna, otro lugar la rodilla, sí, estuve 18 meses sin poder caminar en la forma que me destrozaron, pero he sobrevivido. Es un mundo terriblemente violento. Yo siempre digo, un poco en broma y un poco en serio, que tengo 4 heridas graves
Ah, y me rompieron la mano derecha también, pulmón derecho, la pierna derecha, la rodilla derecha. Me golpea siempre por la derecha, pero cuando una persona tiene 80 años, ¿qué quiere ser? Un buen burgués. Y estos desgraciados me tiran siempre hacia la izquierda. En todo sentido. Bueno, eso es lo que es. Yo nunca comienzo el curso sin dejar un momento al público, no que pregunte sobre el curso, sino que pregunten cualquier cosa, porque a mí, cuando yo veo una conferencia, me gusta saber algún chisme, alguna alcahuetería del conferenciante. Creo que ustedes también son personas normales. Entonces ustedes me pueden preguntar cualquier cosa de tipo personal. Después vamos a preguntarle cosas de tipo intelectual. Si alguien me quiere preguntar algo. ¿O son todos tímidos? ¿No? ¿Sí? ¿Tímido? A ver, ¿qué quieres? Dime. ¿Cómo consiguió las nacionalidades alemana y española? ¿Cómo consiguió las nacionalidades? Ah, no, porque soy alemán por mi padre, línea paterna, italiano por mi madre. Ahora estoy como español, con ese pasaporte de la Unión Europea para que me proteja más, pero sí, más que el argentino. Así que, y eso. ¿Qué más? ¿Cuántos hijos tiene? Bueno, mira, tengo 5 hijos varones. Tuve una hija, mujer, que murió dramáticamente por la radioactividad en una central nuclear de Francia. Y, bueno, cualquiera que es papá o mamá sabe lo que es la muerte de un hijo, que si lo pierde. Para no volver loco, tengo 17 hijas adoptivas, 5 de ellas indígenas, que mientras viajaba por América Latina, el criterio de selección era encontrar chicas que tenían un gran sentido de servicio a los otros. A las 17 les pagué los estudios universitarios, a las mejores las formé en Europa. Por ejemplo, una de las más grandes militantes hoy que hay, de apenas 26 años, que está en Mercosur, bueno, varias de ellas, que se han destacado mucho y se destacan. Esas hijitas van pasando cierto tiempo conmigo, trabajando, aprendiendo artesanía intelectual, porque hoy el gran problema en el campo de la ciencia es cómo transformamos la sobreinformación que hay en conocimiento. Entonces a ella le enseña, no a todas, hay 4 más o menos buenas, que buenas en eso, en la tecnología. Después tengo una india guayú, indígena guayú, es de una belleza tan excepcional y es modelo que cuando ella está viviendo ese tiempo que pasa conmigo de capacitación, tengo un verdadero problema salir a la calle, porque todo en el vecindario, los jóvenes me dicen suegro, suegro, suegro. Bueno, eso es un poquito lo que puedo decir. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué le parece Tijuana? ¿Qué? ¿Qué le parece Tijuana? Hace 40 años que estuve, ahora es otra ciudad. Pero, sí. No, todavía no puedo decir nada, y usted tampoco. ¿Por qué no iba el doctor? ¿Tenía buena salud? ¿Por qué no voy? Bueno, te cuento toda la historia. La historia comienza en el instituto de gerontología más famoso del mundo, que era la de la doctora Aslan. Creo que ninguno de ustedes había nacido, lo que voy a contar yo ahora. La doctora Aslan recibía 22.000 pacientes por año, era rumana, de Rumanía. ¿Aquí cómo se ha sentido? ¿Rumanía o Rumania? Bueno, no importa. Era el mayor ingreso de divisa, y un día se plantea lo siguiente: nosotros, que somos el instituto de atender a adultos mayores más importante del mundo, nunca hemos dicho cuál es el potencial genético del ser humano. Sabemos del gato, el perro, el caballo, la tortuga. Después de una semana dijeron 120 años. Fue en ese momento yo aparecí y le dije, yo me ofrezco para mostrar que se puede vivir 120 años. Era para reírse. Bueno, así pasaron. Yo he vivido, bueno, parte de Europa, sobre todo cuando la Junta Militar me daba vacaciones, yo tenía que estar por ahí fuera, varias vacaciones. Entonces, voy a dar un salto en adelante para que comprenda, para darte una respuesta adecuada.
a finales del siglo XX, lo que la Organización Mundial de la Salud, de Al-Mahata, había decidido, la atención primaria en salud para los países del tercer mundo, decide que sea en Europa. Entonces, que es el médico, la trabajadora social y la enfermera. Bueno, la última que incluyeron a las trabajadoras sociales. Y todos mis alumnos, yo tuve 130 médicos que eran alumnos míos, yo tenía 70 años, todos los médicos sabían que yo nunca había ido al médico. Entonces me dijeron que le dijese que haga. No, totalmente no se lo voy a decir porque 70 años vivo a cualquiera, les voy a decir alguna cosita. Creo que aquí Roberto trajo un librito pequeño que se llama El arte de vivir en la salud, que es la respuesta que nos dieron los médicos. Después se hizo una reunión mundial sobre el tema y yo la tuve que inaugurar, entonces sí expliqué todo lo que hago para vivir 120 años. Hasta el día de hoy nunca he ido a un médico. Es un régimen que, bueno, se lo digo sintéticamente, porque si no, él mandó a comprar los libros y después no se lo compran y lo arruina Roberto. Es en la alimentación, es en el sueño, es en el entrenamiento físico. Yo todos los días de mi vida entreno 1 hora y cuarto. Ahora que estoy un poquito anciano, hago solo 3.500 kilómetros por año, pedaleando en bicicleta en carretera, y practico, porque tengo una cultura china también y de la India, practico el Tai Chi Chuan, pero no como arte marciales ni como arte coreográfico, sino la parte médica. Lubrico todas mis articulaciones con el líquido sinovial a través de movimientos y resortes, y flexibilidad de la columna y mantenimiento de una gran memoria. Entonces, eso es lo que... bueno, la cuarta cuestión es que la abandoné porque yo esto lo discuto con otros científicos, porque yo no soy ni gerontólogo, no soy nada de eso. Hacía ayunos muy prolongados, con lo cual hacía otro experimento, porque además de los estudios que dijeron, yo estudié 2 años en neurociencia y otras cosas más. Pero, y la quinta cuestión, que es el curso que hago ahora para médicos y psicólogos, es el control de la mente sobre el cuerpo. Como importante. Yo hace 26 años que no me perturbo. Nadie me ha visto una sola vez enojado. Ni cuando me condecoran, ni cuando dicen que soy idiota. No me perturbo. Así que nunca, y siempre estoy sonriendo. La risa y la sonrisa es muy saludable. 1 minuto de risa es equivalente a 40 minutos de yoga. Y produce endorfina, no te enfermas. Además, la sonrisa y la risa. Un día, bueno, me desvío un poquito. A la persona que para mí es el más grande político del siglo XX, que ha sido Nelson Mandela, le hicieron esta pregunta: ¿quiénes son los verdaderos héroes de la humanidad? Yo pensaba, ¿quiénes serán? ¿Qué dirá este hombre extraordinario? Dijo una cosa que me sorprendió: son aquellos que son capaces de alegrar el corazón de los otros. Y riendo nos alegramos. La risa y la sonrisa es la única planta que nace del espíritu y se fortalece en el corazón y florece en los labios. Nadie es tan rico que no necesita una sonrisa, nadie es tan pobre que no la pueda regalar. Así que nos vamos a reír de nosotros mismos. Bueno, una última pregunta y que comienza. ¿Algo más? ¿Se considera una persona feliz entonces? No sé si... feliz no, una persona con paz en el corazón. Porque si yo pienso, lo voy a decir parafraseando a Benedetti, diariamente 40.000 niños mueren en el infierno del hambre y del frío y sus almas se envilecen. Si hay una sola persona, una sola hombre, una sola mujer que no se conmoviera por esto, sería grave. Pero si la humanidad sería indiferente, sería catastrófico. Pero ahora pasa otra cosa, para relacionarlo, para que comprendas, para poder responderte con sinceridad. Hace unos cuantos años, 52 premios Nobel dijeron: tenemos que hacer algo para... ¿Cómo puede ser que mueran 30 millones de personas mueran de hambre como factor directo o concurrente
cuando hemos llegado a los dos infinitos, lo infinitamente grande por los conocimientos que tenemos en la astrofísica y la cosmología, a lo infinitamente pequeño con los conocimientos que tenemos en la física cuántica, la física de la partícula, en la biología molecular, el ácido desoxirribonucleico, y ahora que tenemos secretos del genoma humano. ¿Cómo puede ser? Entonces, a mí me encargaron una editorial que escribiese el libro de qué significaba esto de los 52 premios Nobel. Un libro que fue desgarrador para mí y todo eso. Y entonces, en una parte del libro puse, si todos los hambrientos, todos los desarrapados de la tierra lo pusiese sobre el Ecuador, que tiene 40.000 kilómetros, con los brazos abiertos así, darían más de 2 vueltas al Ecuador. Y un gran escritor francés dijo, si yo lo sé, y no me inquieto, y no hago algo, Caín soy yo. Y esto lo relaciono con la famosa frase de Gandhi. El problema que hay en el mundo no es lo que hacen los malos, sino lo que dejan de hacer los buenos. Cierro el prólogo. Si no hay una cosa. Bueno, sería deshonesto si yo comenzara a hablar de desarrollo de la comunidad, pero lo felicito porque quieran estudiar desarrollo de la comunidad. Ya le dije a Ernesto, yo no tengo ningún problema de volver a encontrarme con ustedes más horas, porque aunque sea 2 horas más, no digo hoy, otro momento. Porque si le enseño desarrollo de la comunidad de entrada, le hago una estafa a ustedes. Me parece maravilloso que lo quieran saber, pero no de entrada. Tienen que comprender otras cosas previas, que me parece, me puedo equivocar. Por ejemplo, ¿de qué se ocupan los sociólogos? En Chile hicieron hace unos años un estudio y dijeron el 66% de los sociólogos se dedican a enseñar sociología. Pero me pareció cuando Roberto me dijo, ¡qué maravilla! Los sociólogos de aquí en Tijuana que quieran esto de desarrollo de la comunidad. Una maravilla, me parece bien. Pero eso es necesario, a mi entender, conocer otras cosas. Pero de verdad, vamos, ustedes me van a dar, yo no puedo hablar mucho más de, como es de 1 hora seguida, tengo que tomar un descanso por las heridas que tengo, pero si me caigo muerto aquí sería una desgracia porque se van a reír, este viejo quería vivir 120 años y le aclaro que los chamanes, no, yo tengo mucha relación con el mundo indígena, viví con los mayas, viví con los quechua, y tengo 5 hijas indígenas. No porque me acosté con un indígena adoptivo, si no van a decir un degenerado. No, tengo mucha relación, pero los que más me han ayudado son los chamanes mexicanos. Cuando de las heridas me curaban, los médicos me daban calmantes. No, mis amigos chamanes me prepararon, se los mostraba. No tomo ningún medicamento para que entre al estómago. Veneno de abeja con sangre de víbora y con peyote y otras cosas, y yo uso eso y no me duele nada. Y los chamanes me enseñaron otra cosa. El libro para vivir 120 años distingo viejos de ancianos. Y eso lo aprendí de los chamanes mexicanos. Tengo muchas relaciones y una de las etnias mexicanas me hizo una ceremonia religiosa que me consagraba anciano. Entonces decían, es el único jefe indio de ojos celestes. No usamos la palabra jefe anciano. Bueno, yo un día estaba con los chamanes mexicanos y dije, yo soy viejo. No, tú eres anciano. ¿Y qué diferencia hay? Mira qué sabio. Y lo pongo en el libro, lo aprendí de ellos. Viejo es aquel que no tiene ninguna ilusión. Anciano es el que tiene ilusiones, que lucha. Yo, por ejemplo, estoy viudo, me quiero enamorar, pero nadie me da bola. Pero igual sigo entusiasta. Me lo enseñaron ellos. Uno tiene que estar alegre, pongo el aviso, pero no hay nada. No, eso, la sabiduría indígena es muy grande. Y ustedes son el país que más contribuyeron. Eso del Instituto Indigenista, el Instituto, todo. Y son los que lograron que se hable del indigenismo, pero también
algo más importante que todo esto, todos son antropólogos mexicanos quienes aportaron eso. México es el que más aportó. Hace muchos siglos hubo un concilio de obispos, a ver si los indios tenían alma. Por 3 votos salió que tenían alma, pero al día siguiente lo siguieron explotando de la misma manera, como por los siglos. Pero en México yo le hago de homenaje. Bueno, ¿por qué no quiero hablar directamente del desarrollo de la comunidad? Porque hay otras cosas previas que tenemos que conocer. Pero de verdad, a lo mejor hoy puedo comenzar a hablar un poquito, pero quiero que aprendan otra cosa. Mira, la pedagogía ha sido hasta hace unos años, la propuesta pedagógica más importante era la administración por objetivos, pero ahora no, es el desarrollo de las competencias. La palabra competencia no me gusta, pero vale aquí. ¿Qué es la competencia? Ahora van a entender por qué no quiero entrar directamente al desarrollo de la comunidad. Es saber qué hacer con lo que sé. No sé si me explico. Porque si yo no soy capaz de traducir a la práctica lo que sé, hay algo que está fracasando en la formación. Y eso en casi todas las cosas es lo mismo. Una idea muy buena, ¿no? Si no soy capaz de llevarlo a la práctica, no sirve casi para nada. Entonces, ¿cómo tengo que adquirir competencias? Se hizo una reunión hace unos años, por eso yo quiero pasarles datos que no se están publicados y que van a comprender por qué quiero hacer cosas previas antes de explicarles el desarrollo de la comunidad, que me parece maravilloso, maravilloso que un grupo de sociólogos haya pensado eso. Se hizo una reunión en el UNESCO. ¿Por qué han fracasado tantos programas que hemos hecho y miles de dólares que se gastaron en el mundo para formar planificadores, investigadores y otras cosas? Y la conclusión principal, voy a la principal porque después hay muchos matices, es que no se enseñó a pensar, aprender a pensar. Aprender a pensar. Un docente, un educador, dijo, es porque no enseñamos nunca la asignatura número 0. Una cosa muy rara, dijo, pero tenía razón. ¿Y qué es la asignatura número 0? Que hay que enseñarla en el secundario, aprender a estudiar. La gente no sabe estudiar. No sabe cómo lograr el máximo rendimiento de la mente. Yo he hecho varios cursos, ahora no hago más porque estoy muy consagrado en la investigación. Y después les voy a explicar cómo trabajo para tener el máximo rendimiento de la gente. Yo trabajo. Tengo 2 enfermedades muy graves. Uno, que soy un neurótico, trabajo, necesito trabajar 10 horas por día, de lunes a sábado, solo 6 el domingo, pero neurótico trabajo, ¿no? Y no tengo cura ni salvación. Ese es un problema que tengo. El otro problema es que me gustan muchas ciencias al mismo tiempo. Bueno, yo nunca trabajo más de 3 horas seguidas. Yo comenzaba, me levantaba a las 5 de la mañana, hacía todas las cosas de la alimentación para los 120 años, me concentraba y después de 3 horas hacía mi primer entrenamiento físico, pero corto, y seguía. Porque ¿cómo podemos concentrar, hacer rendir a la mente? Esto es quizás uno de los estudios más avanzados que he hecho de cómo concentrar la mente. Por eso he podido hacer muchos estudios, porque mi carrera, porque puedo concentrar mi mente de una manera especial. Ahora hay cosas que no las hago porque me siento más psicológicamente. Por ejemplo, le contaba a Roberto que hice en diferentes conferencias la propuesta: saquen una calculadora, ustedes van a multiplicar con la calculadora y yo con mi mente solamente cifras cercanas a 1000. Acá están los $200 que le doy si alguien me gana a multiplicar más rápido. Ustedes con la calculadora y yo con mi mente. Nunca me ganaron, porque me puedo hacer una concentración y con ciertos trucos matemáticos que uso, y hacía otras cosas, demostraciones de la concentración mental. Porque lo que nosotros... Hay 2 cosas que son una maravilla. Yo estudié 2 años en neurociencia y pienso lo que es mi cerebro. Tengo tantas neuronas como estrellas tiene mi galaxia, y entonces qué poco nosotros lo entrenamos. Esto me parece importante.
Pero lo voy a hacer más modestito. Se planteó, la respuesta era esto: hay que aprender a pensar. Aprender a pensar era la respuesta. Yo voy a dar la respuesta. La respuesta es de mi maestro, con quien yo trabajo, y a quien México le reconoció tanto, que es Edgar Morin. Edgar Morin, el único país que le hizo un monumento. Yo, una cosa que le agradezco a los mexicanos es, y otra cosa más. Edgar Morin tiene 52 doctorados y nunca ha podido doctorarse en la Sorbona porque nunca se doctoró en Francia. Mira que la estupidez burocrática en las universidades. Bueno, bien, yo lo sigo, lo he reemplazado aquí también cuando en México se hizo la reunión para aprender el problema de la metamorfosis y la ciencia, pero fue un curso que no sirvió para nada. Pero Moreno pudo venir, yo lo reemplacé, no sirvió porque la gente no estaba condicionada para eso, para comprender ese tema. Bueno, son 5 cuestiones que tenemos que aprender. Primera cuestión, aprender, ahora estoy siguiendo a Moreno, dicen que soy su mejor traductor, pero no es totalmente cierto. Aprender en el contexto de una rápida obsolescencia de los conocimientos. Primera cuestión que tenemos que aprender. Y aquí hay muchas cosas importantes. Si yo tomo, por ejemplo, voy a tomar pocos años. Tomo el año 1985 y me pongo en el 2015. Si tomo las ciencias que en el lenguaje de la epistemología se llaman ciencias duras, como química, física, biología, entre 1900 y 1985, los conocimientos científicos, entre 10, 22 años, no importa el dato impreciso, pero nunca llegaba a 25 años, se duplicaban. Una rápida obsolescencia de los conocimientos. ¿Y eso qué implica? Implica varias cosas. Primero, yo como docente no solo tengo que enseñar, dar información y darle conocimiento a mis alumnos, tengo que darle la inquietud de ser autodidactas y de tener una inquietud de recitarse permanentemente. Siempre necesitamos reponernos. Los cursos son importantes, reponernos. Aquí se acortó. Pero hay otro problema, para no gastar mucho papel. ¿Cómo hemos sido formados nosotros para adquirir conocimiento? Voy a poner SP, que no es por prototipo, sino situación-problema. Voy a usar el lenguaje de la lingüística estructural. Significa que yo hago un corte sincrónico, que es lo que pasa. Todo, más o menos, es la formación. Siguiendo con la lingüística y estructura, un corte diacrónico. ¿Cómo evolucionó? Sin embargo, muchos autores, y esto surgió una nueva disciplina, que traducido del inglés sería futurología, traducido del francés sería prospectiva, tengo que aprender a pensar mi realidad desde el futuro. Es decir, ser capaz de construir escenarios futuros. Porque muchas cosas me condicionan según la perspectiva que yo tengo. Yo cuando me enteré aquí que tenía que hablar a los sociólogos, me había dicho, estaba enterado, y yo preparé un tema que no es el que preparé, no lo voy a dar. ¿Qué significa en la sociología alemana? Comprender el espíritu de los tiempos para poder ser más eficaz sociológicamente, pero no lo preparé, pero no me sirvió. Bueno, entonces, tengo que aprender a construir escenarios futuros. Es muy difícil, porque ¿cómo voy a construir? Eso es construir. Yo enseñaba perspectiva hasta el día que cayó el muro de Berlín, porque me había pasado una cosa 3 días antes, con el embajador de la República Federal de Alemania en Argentina. ¿Podrá caer el muro de Berlín? No, eso no va a caer. Al tercer día cayó. Quiere decir que nadie...
pues ya cayó el muro de Berlín. Pero cuento el primer curso de prospectiva, que hace como 40 años, no sé, que era en Ecuador. Estaba dando el curso de prospectiva en Ecuador y el gobierno decide, vamos a fabricar relojes ecuatorianos con patente suiza. Yo le digo, mira, yo que soy suizo, entre otras cosas, suizo alemán, le digo, no contraten con los suizos. Porque si yo tengo que mirar la realidad, Suiza evidentemente es el país más avanzado en relojería, pero tengo que ver otras cosas, cómo es la dinámica del fenómeno de relojería en el mundo. ¿Cuál es la dinámica más importante de dónde está? En Japón. Contrataron con los suizos, pagaron el royalty, todas las cosas. 2 años después que se fabricaban los relojes ecuatorianos con patente suiza, llegaron los relojes japoneses más baratos. Hola. A ver, tengo la voz. Se acabaría. Otro. La batería. La batería, bueno. A ver, había eso para la planificación, poner la batería de cosas. No te preocupes, que no. Traje 2 cajas. No. Tengo que conseguir otra vez. Traje 2 cajas. No, ya tengo voz. Me siguen como es, porque tengo. Pero yo donde aprendí más esto fue en un lugar donde jamás pensaba que lo iba a aprender. Era en España. Decía, hace unos años, promulgar la ley del divorcio. Entonces, los diputados, la Cámara, los diputados de todos los partidos, convocaron un teatro grandísimo a los estudiantes universitarios. Queremos saber qué piensan los estudiantes universitarios del divorcio. Ahí aprendí una cosa importante sobre prospectiva, que no lo pensaba que iba a ocurrir. Aquí están todos los diputados. Ustedes vieron, los diputados ponen cara de diputados. Como el cura de barrio, muy comprometido con la gente, lo nombra al obispo, pobrecito, anda con un chimbolo por ahí y cree que se tragó la paloma del Espíritu Santo. Y dice, no hay que corte, no, los diputados estaban todos así serios. Primer estudiante dijo, no vamos a discutir la ley del divorcio. Se habían preparado varios de ellos. El segundo dijo algo que los diputados de derecha sonreían con una felicidad extraordinaria. No vamos a discutir la ley de divorcio porque no lo vamos a divorciar. Me parecía que bien que otra juventud. Y la tercera, el tercer diputado, el tercer estudiante dijo, y ahí es donde yo aprendí prospectiva. No vamos a discutir la ley de divorcio porque para un joven universitario hoy el divorcio no es un problema. El problema es conseguir un trabajo específico en lo que me estoy formando. Entonces, ¿qué es lo que comprendí? Si no tengo una perspectiva prospectiva, puedo enseñar problemas no problemas. Eso es lo importante. Es difícil, pero tenemos que tener una especie de radar que barre el horizonte y va captando aquellas cosas que son significativas y que condicionan. Eso me parece importante verlo. Bueno, la segunda cuestión que dice Moreno es aprender, decir, desde la incertidumbre. No tenemos, Ana lo explicamos muy bien. Ahora tenemos que pensar sin barandas. ¿Qué quería decir? En la escalera hay barandas, no siempre la utilizo, pero sé que cuento. En la metodología actual no. Sobre todo si pensamos, y esto es el curso más importante que habría que dar en todas las universidades del mundo, o por lo menos los países más lo saben bien, es la metamorfosis y la ciencia. La ciencia cambió fundamentalmente a partir de la última década del siglo XX. Sí, el problema de la autopoiesis, del efecto mariposa, de los fractales, son totalmente nuevos. Hasta la noción de método ha cambiado. Yo mismo, durante toda mi vida, que hablaron del libro de metodología, ahora tengo que lo relaboro. Siempre todos decíamos, método viene del griego metá o dos, camino hacia algo. No es camino. Ahora no usamos más camino.
Una cosa seguro. Cuando hablamos del método ahora, decimos otra cosa. El método no es un camino hacia algo. El camino, usamos la palabra, es una estrategia. Cuando metodología o método, que no es lo mismo, que se usa a veces de manera indistinta, la metodología estudio del método, metodología o método es, lo pienso como estrategia, que no es lo mismo, como estrategia cognitiva y también como estrategia de acción. Aquí están todos los métodos de investigación, aquí está, por ejemplo, el trabajo social, el desarrollo de la comunidad, etcétera, etcétera. No tengo ningún camino seguro. Yo les traje, para los amigos, les traje, esto es un regalito que les traje. Aquí es para, cuando yo pensé, me hubiese gustado hacer fotocopiar algunas cosas que están aquí, por ejemplo, si yo tengo que pensar de esta manera, ¿cómo veo la planificación? Todo esto, ¿quién es responsable de la sociología? Tú, eres tú, mi amor. ¿Cómo? Después te explico. Yo lo reproduzco y se... No, después te digo cuáles habría que usar para que explicar todo. Así, te regalo. Y tú regálame una sonrisa. Bueno, digo mucha estupidez. Tercera cuestión es lo más importante del aporte de Moreno. Es pasar del paradigma de la simplificación al paradigma de la complejidad. Vivimos en un mundo de complejidad creciente y de comprensión retardada. Y si voy a la propuesta de Moreno, aprender a pensar en el contexto de una rápida obsolescencia, lo podría formular de esta manera. Vivo, gracias, en un mundo que cambia aceleradamente y que cambia cada vez más aceleradamente. Algunos especialistas dicen que en el siglo XX se produjo un cambio histórico en la vida de un hombre, de una persona. De un hombre no, es machista, de una persona. Y en el siglo XXI se producirán dos cambios históricos en el siglo. Entonces, ¿qué vivimos? Vivimos en una situación en una dinámica de la provisoriedad. Es difícil, porque los cambios son tan rápidos. Por eso todos, cuando uno más avanzado es una disciplina, más avanzado necesita reciclarse para poder vivir como va cambiando. Los cambios son espectaculares lo que se dan en los diferentes campos. Así que, bien. Eso sería el pensar la complejidad. La cuarta cuestión es tener una mirada sistémica. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se dice esto? Hay 3 disciplinas transdisciplinares, la aplico en cualquier ciencia: la filosofía, la matemática y la teoría general del sistema de Bertalanffy. La realidad es sistémica, los problemas son sistémicos y tengo que tener una mente capaz de ver sistémicamente la realidad. Y la quinta cuestión sería, la palabra se presta un poquito a confusión. Tenemos que tener una perspectiva ecológica. ¿Ecológica en qué sentido? En lo que dice la primera ley de la ecología. Todo está relacionado con todo. Lo que decía aquel jefe indio en 1885. Lo que le ocurre a la tierra, le ocurre a los hijos de la tierra. Por eso siempre digo que los indígenas, nuestros hermanos indígenas, tienen en esto un sentido mucho más avanzado. Un indígena corrompido por la civilización occidental le dice: te compro 5 hectáreas de tierra, no tiene sentido, porque la tierra es la Pachamama. Es el sentido de comunión. Bueno, esta idea que todo está relacionado con todo es importante. Estas son las 5 cuestiones básicas que habría que pensar. ¿Cuánto llevo hablando? Que no tengo reloj, se me rompió el reloj. ¿Cómo? ¿Otro mejor? ¿Ahora? Bueno. ¿Cuánto llevo hablando? 30 minutos. Bueno, ustedes saben que nunca hay que hablar más de 45 minutos. Nunca hay que dar
Perdón, voy a hacer un paréntesis, porque uno de los déficits más grandes que existen en todas las facultades es que no se enseñe comunicación. Porque el rendimiento del intelectual, una charla de 2 horas, porque me decía, habla 2 horas seguidas, no, 2 horas seguidas es un atentado contra la gente. Entonces, yo tengo una técnica que yo le enseño a la gente. Mira, tú mira a la gente, ¿qué hace? Cuando mira el reloj así, quiere decir que no es tan interesante. Cuando además lo levanta y mira así, que eres un pesado. Y cuando lo levanta y mira así, quiere decir que es una catástrofe, una cosa que no interesa. Eso es importante. Hay que saber comunicarse, que no es lo mismo que saber expresarse. Una persona, este es un déficit en la formación. Una persona se puede expresar bien y comunicar mal. Todos los programas que yo tuve que hacer en barrios pobres sobre la salud, nunca contraté un médico. ¿Por qué? Porque ni la madre que lo parió iba a decir, ni la madre que no entiende a veces. No porque sea mala gente, si no usa el lenguaje médico, no contrato a personas que pueden comunicarse con la gente. Pero una persona se puede expresar mal y comunicar bien. ¿Cuántos líderes campesinos, cuántos líderes indígenas que conozco que tienen una sintaxis horrorosa y tienen una capacidad de movilización excepcional? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Avanzar un poquito más. Ahora sí voy a entrar un poquito en la historia del desarrollo de la comunidad. Para que... No. Perdón. Me preocupa mucho de todas las profesiones. Y yo trabajé durante mi primera parte de vida profesional, trabajé como economista. ¿Usted sabe lo que es un economista? Es como el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Hace pronósticos que nunca se dan. Son una calamidad espantosa. Y por accidente comencé a trabajar como sociólogo. Porque vivía en Francia, me iba a Vietnam, a lo mejor no volvía más, ¿no? Era en la guerra que estaban los yanquis ahí que perdieron con Ho Chi Minh. Bueno, y vuelvo a la Argentina para trabajar como economista, me habían movido el piso, un viejo de 60 años me dice, ¿qué vas a ver? Un chico de 30 años, no, yo tengo, como dicen todos los viejos que no dan lugar a los jóvenes, yo tengo 40 años de experiencia. En general cuando los viejos le dicen a un joven eso es que tienen 1 año de experiencia, 39 de hacer lo mismo. No digan que la gente, joven, como aquí no, yo veo que tú que tendrás 22, 23 años y no, aquí trabaja bastante. Bueno, también di una definición de sociólogo, pero se van a enojar si se lo digo. ¿Qué? No. ¿Qué es un sociólogo? No, los pseudo-sociólogos. Son aquellos que dicen con palabras ininteligibles lo que todo el mundo sabe por sentido común. Una cosa amorosa. Bueno. Voy a comenzar ahora a explicarle dónde aparece el desarrollo de la comunidad, porque ya poquito a poquito trataré de entrar en eso y si es necesario, vuelvo otra vez. El desarrollo, voy a hablar, lo que voy a decir vale para América Latina. Si hablo en Europa o en África uso otra cosa, pero en América Latina. Los métodos de intervención sobre la realidad. El primero que aparece en América Latina fue en 1925, justamente ahora celebraron el nacimiento en Chile, que fue el trabajo social, 1925. Eso es 1925. Lo del desarrollo de la comunidad es más complicado comprenderlo. Es en torno a 1960 aparece el desarrollo de la comunidad. Y justamente 3 autores latinoamericanos, sin conocerse entre sí, publican el primer libro de desarrollo de la comunidad. Un mexicano que se llama el antropólogo José Arciniegas, un arquitecto colombiano que se llama Rubén Darío Urria y yo, que me llamo Ezequiel. Bueno, los 3 no nos conocíamos en ese momento y publicamos el libro de desarrollo de la comunidad, una versión latinoamericana, que no serviría mucho esa versión para ahora. Bueno, en ese momento.
Luego aparece, porque después todo esto lo voy a contextualizar bien, de otra manera, aparece la educación de adultos. En Pájaro, Michoacán, ahí estaba el centro que este gran político, ¿cómo se llamaba? Que donó los tierras. Bueno, ¿No es Pablo Latapí? bueno, no importa. ¿No era Pablo Latapí? ¿Cómo? ¿No era Pablo Latapí? ¿Cómo? ¿Verdad? Pablo Latapí, no. ¿Quién? ¿Cárdenas? Pablo Latapí. ¿Cómo? Pablo Latapí era uno de los que... ¿Quién? Pablo Latapí, no. No. Cárdenas. ¿Quién? Lázaro. Lázaro Cárdenas. Es eso. Lázaro. Exactamente. Que donó la tierra, todo. Lázaro Sí, no, Cárdenas, bueno. una eminencia. Ustedes tuvieron políticos muy interesantes, otros brutísimos, como en todas partes. Como los actuales. No, pero lo que he visto. En todas partes. Bueno, no voy a decir. Bueno, aparece la Cárdenas. educación de adultos. No estuvo mucho. El Crefal era. El Crefal. Se llamaba Crefal. Todavía existe. Hubo un mes, perdón, todo un año que enseñaron desarrollo de la comunidad. No funcionó bien. Bueno, eso en un momento. Muchos años después aparece otra metodología que se puede denominar con tres formas diferentes. La investigación, acción participativa, IAP. Se puede hablar de investigación-acción, investigación participativa, investigación-acción participativa. Y yo pongo una fecha de referencia, como aquí pongo en 1925, aquí pongo 1977, porque en Cartagena de Indias se hizo la primera reunión con gente que en todo el mundo trabajaba en esto. Se dijeron grandes cosas y estupideces espantosas. Muy grandes cosas. Pero ahí hubo cosas muy buenas. ¿Cuál es la cosa mejor que se planteó ahí? Que el investigador tiene que ser responsable de los resultados de la investigación que hace. ¿Por qué? Porque en América Latina, mire, yo cuando he sido consejero de Naciones Unidas estaba furioso con los planificadores y demás. Ay, Dios mío. En América Latina hay superávit de estudios y déficit de ejecución. ¿Cuáles son los países que tienen más estudios? Uno de ellos, el más pobre y desgraciado de América Latina, el primero que se liberó, Haití. 22 planes de desarrollo. Lo mismo tiene Colombia. Un día fui a la presidencia de la República a pedir el plan del trabajo de economía y humanismo, ni lo tenía, lo encontré en una librería de viejo después. Nadie. Porque ¿qué ha ocurrido? La falta de ética. Cuando tú eres experto internacional tenés unos sueldos espectaculares y con esos sueldos espectaculares no te comprometes. No te comprometes con la gente, no, muchas corruptelas. Bueno, y ocurrió en todos los casos, superaba el estudio. En el trabajo social también, en todo. Hacemos estudio, no, tengo que estudiar tanto cuanto necesito para actuar. Ese es el principio. No hacer estudio para qué. No, pero que tiene que comprometerse. El disparate mayor lo propuso uno, dice, si uno va a hacer un programa de investigación, acción participativa, tiene que contestar al partido. ¿Al partido? ¿Qué partido? Partido Comunista. Era un marxista de esos alienados, idiota. Oh, Dios mío. Que de marxismo no sabía nada. Era manualista marxista de la Unión Soviética. Bueno, y después aparece, aquí sí que ahí viene la confusión, la educación popular. La educación popular. Aparece la educación popular como una forma de capacitar el pueblo para la revolución socialista en América Latina. Así era, la educación popular. Se confundía, porque la palabra en Europa no entendían nada. La palabra educación popular en sentido lato, ¿qué significa? Educación del pueblo. Verá, ahora ya no, ya nadie dice eso. No, educación popular para mejorar la democracia, más realista. ¿Qué va a ser educación? Delirante. Todos deliramos un poquito de eso, la educación popular. Y precisamente fue un mexicano que yo he querido tanto, un amigo de mi alma, Carlos Núñez, de Guadalajara. Fue un gran pensador de la educación popular, de grandes aportes.
a través del instituto que existe, el INDEC. Y ya cerca de nosotros aparece una técnica que son las 6 que hay en América Latina, que en algún caso se llama animación sociocultural, en otro caso promoción cultural. Mi mayor trabajo en México tiene que ver con esto. Yo trabajé mucho con la CULTA y con la Secretaría de Cultura de México, y por eso aprendí muchas cosas de los mexicanos. La animación cultural es una idea que en 1960, para explicar bien las cosas, en 1960 por primera vez se trata el problema de la política cultural. Y aparece la promoción cultural, la gestión cultural, la animación cultural. La animación cultural no es llevarle cultura al pueblo, esa es la confusión general que hay. La animación cultural es lograr que el pueblo exprese su propia cultura, que es una cosa diferente. Recuerdo cuando se hizo la primera reunión en España, después de la democracia, yo estaba presente, y estaba un alcalde, un hombre extraordinario, el de Madrid, decía, programa de educación, los carteles, programa de animación sociocultural, la cultura va a los barrios. Yo dije, eso no es animación sociocultural. Que la cultura va a los barrios, eso es difusión cultural. Pero la animación sociocultural es hacer que cada persona pueda expresar su cultura. Así. Y bien, hasta aquí está. Bueno, ahora ya el límite de los 45 minutos está. Me dejan recuperar un poquito. Tú le muestras los libros. Ah, perdón. Para los sociólogos. Mira, los sociólogos me han agradecido porque les he conseguido trabajo a varios de ellos. Aquí está expresado el trabajo. La primera versión que se hizo fue aquí en México, en uno de los estados más pequeños, cerca de Guadalajara, Colima. Con Colima. La Secretaría de Cultura de Colima publicó la primera versión para México. No sirvió para nada, porque no se hizo nada. En 1986, la UNESCO plantea, en ese entonces creo que trabajaba por ahí, plantea que las ciudades sean ciudades educadoras. Recién en 1990 se aumenta, y después ya hice 4 versiones para 4 países diferentes, donde los sociólogos encuentran trabajo, porque es el sociólogo que sea una persona más adecuada. Este librito creo que tienes alguno tú. ¿Tienes? Porque si no, este es el mío, pero si no se lo dijo la chica. Bueno, ya está. Eso me parece importante considerarlo. Bueno, ¿hay alguna pregunta y tomamos el descanso y yo? Nada. También crítica, pueden criticarme, yo no me enojo. ¿Qué? Habla precisamente de la sociología, cómo podríamos relacionar el trabajo social con la sociología y encontrar trabajo social y sociología, cómo podríamos tener esta relación y si hay o no una frontera. Es que sociología es una ciencia y el trabajo social es una praxis social. Pero esa es una cuestión que me llevaría un poquito lejos. Pero quizás ahora, en el segundo momento, todas estas 6 metodologías, eso se llama metodología de intervención social, son métodos para actuar sobre la realidad. Tienen, miren la palabra que usaron, una estructura básica de procedimiento. En un momento, tanto un trabajo de la Universidad Católica de Chile como de otra de la Universidad de Barcelona le llamaron el método básico, pero después no lo llaman. En la segunda versión del trabajo yo voy a explicar cuál es el método básico de todo esto. Y aquí va a aparecer ya más claro lo del desarrollo de la comunidad. La intervención educativa o la intervención social, ¿dónde quedaría en esta? ¿La intervención educativa? No. ¿En esto? La educación puede aparecer en todo. Todas las cuestiones. Justamente, mira, yo había dicho al principio que hasta hace unos años la administración por objetivo era la gran propuesta teórica, ahora es la administración por competencia. Entonces, yo creo que la educación es fundamental. Pero mira, sobre educación, si yo afirmo
Ustedes no me digan nada. La educación sirve para el desarrollo de la democracia. La educación sirve para el desarrollo económico y social. La educación sirve para la convivencialidad. Y yo pregunto, ¿eso es cierto o falso? Es una mala formulación. ¿Sabe por qué? Porque no existe la educación. Existen diferentes perspectivas educativas. Una educación tradicional no sirve. Una educación liberadora al estilo de Pablo Freire sirve. No sé si me explico. No existe, no es un concepto, no es un concepto unívoco de la educación. Lo otro error que es, se repite, educación de calidad. Es una expresión tautológica y contradictoria. ¿Qué es una educación sin calidad? Una porquería, no es nada. No tenemos que usar más la palabra educación de calidad. Es una educación, eso. Tenemos que aprender a expresarnos bien. La educación, esto es fundamental. Y hay ciertas claves para la educación que son básicas. Por ejemplo, bueno, ¿me aguantan un minutito, 5 minutos más? Claro, hoy hay algo que ha cambiado fundamentalmente, cuál es la capacidad operativa de las personas. Por ejemplo, mi amigo Roberto es un tipo de una capacidad operativa impresionante. Sí, que casi me quedé pasmado, me dijo. Sí, no. Hay un concepto nuevo, que es la inteligencia emocional. Ya el hombre más inteligente en la historia de la humanidad, que ha sido Leonardo da Vinci, el mismo Einstein, todo eso, lo más importante es la dimensión emocional. Quienes triunfan en la vida no son los que tienen mejor expediente académico. Por eso, tan importante, yo lo uso en muchos campos, no solo la inteligencia emocional. ¿Cómo hemos definido la inteligencia en la historia de la humanidad? Primero por la filosofía, después por la psicología. Ahora no se define más por la psicología, sino por la neurociencia, con la teoría de la inteligencia múltiple. Cada persona tenemos 10 tipos de inteligencia. De 8 ya sabemos en qué lugar está. A mí me preocupaba mucho esto, y entonces estudié con el proyecto Harvard de la inteligencia, todo esto, y escribí el libro Clave para introducirse al estudio de la inteligencia múltiple, pero ahora lo estoy reescribiendo, porque podemos cometer uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina, el porcentaje de jóvenes que inician una carrera y la abandonan, porque elegimos mal. Todos tenemos 10 tipos de inteligencia. Lo que explico brevemente porque la inteligencia lingüística, después pongo los 10 y después la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia sinestético-corporal, esta es la más difícil, corporal, la inteligencia interpersonal, que todo trabajador social, todo docente tiene que tener, la inteligencia intrapersonal, que es otra cosa. Esos son los místicos, la gente que es capaz de reflexionar sobre sí mismo. Y la última. Y después una que le llaman inteligencia ecológica. Pero sabemos, yo mismo he estudiado esto, en el cerebro en qué lugar está cada uno de estos tipos de inteligencia. Pero hay dos que no encontramos bien el lugar, que sabemos que existen, es la inteligencia lingüística y la inteligencia tecnológica. Pero nos falta todavía. Hoy tenemos mucha tecnología para eso. Bueno, ¿qué importancia tiene esto? Que no todos tenemos igualmente desarrollado. Y los test de inteligencia, ¿para qué sirven? Para medir estos dos tipos de inteligencia, no para medir los otros tipos de inteligencia. Yo le he hecho una observación crítica al proyecto, inteligencia lógico-matemática.
las críticas no son críticas abstractas, hay que hacer verificación empírica en la ciencia. Yo estudié 200 casos de personas, y ustedes creo que lo conocerán, que tienen una gran capacidad de razonamiento lógico y no son buenos matemáticos. Pero no puedo ser matemático en alto nivel sin no tener lógica. No sé si me entiendo. Puedo razonar bien lógicamente, pero conozco muchísima gente que tiene una lógica de razonamiento, una capacidad de razonar, pero no sabe matemática. Pero no puedo ser un matemático a este nivel. La música, inicialmente, cuando se estudió esto, se decía la inteligencia musical se logra antes de los 5 años, porque los grandes músicos, descendientes de grandes músicos, hoy ya no se piensa eso. La espacial. La primera vez que me preguntaron, un gran maestro de ajedrez, ¿qué inteligencia tiene? Y yo dije, y la lógico-matemática. No, el espacial. La sinestético corporal. Esas chicas que hacen gimnasia rítmica. Yo siempre pongo el ejemplo de Maradona. Maradona tiene una inteligencia sinestético corporal para hacer determinadas gambetas, tenía, ¿va? Pero otra parte del cerebro lo tiene totalmente estropeado por la y por la soberbia. Y por la soberbia. Ese sí que es un porteño arquetípico. ¿Saben qué son los porteños? ¿Los porteños quiénes son? Los porteños argentinos. Son aquellos que si salen en un día de tormenta y hay un rayo, ¿qué dice? Dios me está fotografiando. Una actitud de modestia. Bueno, no voy a seguir más explicando. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque no todos podemos estudiar cualquier cosa. No sé qué en esta universidad, pero en muchas universidades el porcentaje de alumnos que antes de los 2 años abandonan, eligieron mal, porque no le enseñamos, porque no lo hemos orientado. Ahora sí, ya muchas universidades, están haciendo cursos de orientación profesional, pero hay que dominar todas estas cosas. No puede estudiar cualquier cosa. Eso. Iba a decirle otra cosita sobre esto. No, sobre... Esto también vale sobre... Cuando tengo que decidir en educación, tengo que dar respuesta a 6 cosas. Ay, que me rompieron una pata, qué desgracia. No puedo hacer vivo esto. Ahora que en Querétaro están terminando esto. Bueno, ¿qué enseñar? Son los contenidos. Esto hay programas, pero a veces enseña mucho. ¿Cuándo enseñar? Esto no se sabe. No lo sabe casi ningún profesor. ¿Qué es la temporalización y la secuenciación? No puedo enseñar cualquier cosa en cualquier momento. Ausubel, el gran teórico del cognitivismo, decía, si yo tuviese que reducir toda la psicología, la psicología educativa, a una sola propuesta, diría esto: averigua lo que el alumno sabe y actúa en consecuencia. No puedo enseñar cualquier cosa en cualquier momento. Necesito la temporalización, secuenciación. Tengo que engarzar con lo que está estudiando. En tercer lugar, ¿cómo enseñar? Se nos ha complicado con la televisión cómo enseñar. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo evaluar? Estas son las 4 cuestiones principales. Después está la atención a la diversidad y la orientación y tutoría. Esas son las 6 cosas que yo tengo que tener claro si quiero trabajar en pedagogía y orientar a los alumnos. ¿Qué enseñar? Las carreras de trabajo social son demasiado largas. 4 años es suficiente. En la Unión Europea es 4 años. Antes solo Portugal tenía 5 años y Inglaterra con la Thatcher tenía 2, claro, podía eliminar todo la Thatcher. Bueno, esa cabrona. Sí, estaba yo en Oxford y se me ocurrió hacer una declaración en Inglaterra, una propuesta que le consideren criminal de guerra porque habían ido a una nave argentina fuera de la lucha. Me sacaron por las orejas. Pero nada, yo lo tomo con humor.
Todo esto. Y un problema, el problema cómo evaluar. Me encargaron a mí que hiciese un libro sobre evaluación. Pedí 2 años de tiempo y no lo escribí. Escribí un artículo y lo escribí con un comienzo que parece ridículo. ¿Por qué el tiempo de exámenes es tiempo de colitis para los estudiantes? ¿Por qué? Porque no aprendieron a estudiar. Los estudiantes están más de 8 horas estudiando, no rinden. Nunca se puede estar más de 3 horas, así que, mira, si tú quieres tener un rendimiento intelectual bueno, tenés que tener bien el cerebro bien oxigenado y la circulación de sangre bien. Estás 3 horas, te mueves, haces ejercicio, hay miles de cosas que tendría que explicar sobre eso, cómo rendir con el cerebro. Bueno. Para ver el esquema, que es clave para lo que hay que ver ahora. Si no quieren ver, tampoco no importa. ¿Dónde está Luis? Luis me preguntaba si voy a un barrio que... ¿Cómo hago para movilizar a la gente? Es todo un curso ese. Pero quiero contar una anécdota que puede servir. Un día voy a una barriada pobre con estudiantes de sociología, de trabajo social, que tenían 2 cursos de matemáticas, 2 de estadística y 2 de método y técnica de investigación. Entonces voy al barrio, los del barrio no sabían que eran militantes, los militantes barriales, no sabían que existía algo que se llamaba metodología, pero tenían una comprensión de la realidad que no tenían esto con mucha metodología. ¿Por qué? Tenían tanta metodología que tenían un desborde mental, hipótesis, hipofacto, antefacto, indicadores, nada, se les escapa la realidad. El mucho dominio con cosas metodológicas no sirve. Se necesita también tener un sentimiento de solidaridad. Ese es importante. Una pregunta que no quisieron hacerme en público, pero no tenía ningún problema que lo hicieran. Sí es cierto que yo fui fusilado, es cierto. Soy una de las 2 personas que sobrevivió de un fusilamiento, de la AAA, el 22 de noviembre de 1975. Y quedé tirado herido, 31 días sin auxilio. No me encontraron, porque ahí me hubiesen liquidado definitivamente. Una mujer, una campesina, que no sabía mi nombre, solo pedía estar embarrado para que no se gangrenara la pierna. Tuve 18 meses sin poder caminar. Y lo que le extrañaba a los médicos, que decían, estando 31 días herido sin auxilio médico, tendrías que haber muerto. Hay una posibilidad en 1000. Y esa posibilidad en 1000 lo sé, que es el control de la mente sobre el cuerpo. Cómo tú puedes, con la mente puede sobre el cuerpo cosas excepcionales. Bueno, esa es la pregunta que no pueden preguntarme lo que quieran. Eso me parece, es un hecho. El otro día un grupo de amigos se reunieron para preguntar cómo sobreviví a tantos atentados y otras cosas. Yo mismo ni sé cómo sobreviví, pero atentados de todo tipo, con bombas, con esto, con lo otro. Y me preguntaban, ¿tenés odio en tu corazón? Y si yo tengo odio en mi corazón no puedo creer. ¿Y le has perdonado? Mira, yo aprendí de Voltaire una cosa. La mejor manera de vengarte de tus enemigos es que te vean siempre alegre. Entonces te dirán, este hijo de puta no lo matamos. Siempre riendo permanentemente. Dice, no importa. Así que, bueno. Ahora voy a hacer, decía que estos 6 metodologías tienen una estructura básica de procedimiento. Esto es importante para trabajar en el desarrollo de la comunidad. Son 5 momentos lógicos. No voy a poder explicar todo y voy a ver ya. ¿Cómo te dicen, señora decana? ¿Cómo te dicen? Rosa María. ¿Cómo? Rosa María. Rosa. Pero es una florecilla, ¿no? Bueno, yo te diría
No, tendría que haber hecho sacar una fotocopia de algunas cosas para que comprendan. Yo te voy a decir que comprenden la planificación, hoy se llama planificación estratégica, hacer una serie de cosas. Pero ya. Toda metodología de acción comprende 5 momentos lógicos, no cronológicos. Voy a hacer un esquema y después hago una explicación. Primero tengo que conocer la realidad sobre la cual voy a actuar, que le llamamos estudio e investigación. Pero el desarrollo de los métodos y técnicas de investigación en América Latina está bastante bien, bastante bueno, pero el estudio y la investigación tiene que culminar en un diagnóstico. Y el diagnóstico es como la bisagra entre la realidad que conozco, que la sistematizo de otra manera, y la tarea de la programación. Y programo, y ahora viene lo más importante para la acción, que es la acción misma, es la intervención. O la ejecución, vamos a llamarle la ejecución de la actividad, de lo que quiero hacer. Y por último, no es que se haya el último, lo puedo hacer en cualquier momento, es la evaluación. Yo ahora voy a tratar de explicar lo más que pueda todo esto y que ustedes se van a... ¿Me permitís eso? Seguí, cuídame. No, cuídame a mí con esto. No, yo voy a seguir hablando, entonces voy rompiendo esto para que sepan. Esto vale de manera más general, pero van a tener copia para todos. Que es, yo les hablaba de la importancia, ¿puedes quedarte así? Sin deteriorar tu jerarquía académica. Es para defenderse, ponerle una buena nota. Mira, yo les decía de cómo organizar bien la mente. Si uno logra lo que está en esta hojita, que van a tener copia porque ella le va a hacer para todo, hacerse 10 preguntas cuando tengo que actuar, mi capacidad de acción aumenta excepcionalmente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Y entonces ahí está la naturaleza del proyecto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quiénes? ¿Quiénes? ¿Con qué? No, porque no tengo tiempo, no se lo explico detenidamente, pero van a tener la copia, ¿eh? Tú sé buenita, se lo regalas a todos. Después. Hay una cuestión. Hoy no se habla más de la planificación normativa. La primera vez que yo hablaba de planificación normativa, de planificación era normativa. La planificación estratégica, que significa una manera diferente de ver la acción, también lo van a tener. Así que yo cuando mencione, está. Y después son otras alcahueterías de diferente naturaleza. Sí. Un resumen de cómo hacer una investigación, también acá. Ya está todo. Eso ya lo van a ver. Comienzo. Muchas gracias, Dicana. Comienzo con el estudio e investigación. No voy a poder explicar todo detenidamente. Regla básica que ya lo dije, tengo que estudiar tanto cuanto necesito para actuar. Pues la gente estudia a veces cosas y yo no me comprometo. Hay muchas técnicas de investigación. Hay 14, por ejemplo, lástima que no llegó el trabajo. En un libro explico 14 técnicas de
técnica, no métodos, de investigación. Está la observación, el cuestionario, la encuesta, que usted me ha enviado por correo, muchas cosas. Yo recomiendo para la gente que está en la acción dominar dos técnicas. La técnica de la observación y la técnica de, ya voy a explicar por qué, y la técnica de la entrevista focalizada. Ahora dejemos los nombres, pero lo voy a explicar. Yo no critico mucho la encuesta. La encuesta es una enfermedad metodológica. Yo mismo cometí ese error, pero después me di cuenta. Se hacía una encuesta a los gallegos de Galicia, que hay en Buenos Aires, que son muchos. Si le hacen una pregunta, te contesta con otra pregunta. Pregunta bien, y nunca podías avanzar. Si hacía una encuesta con entrevistas de respuestas múltiples, que va de muy bien a muy mal, 5 alternativas, a la gente de los criollos de la Pampa Argentina, siempre te decían regular, le iba bien regular, no sirve para nada. Pero un día descubrí que la encuesta sirve para el mundo anglosajón muy bien, y no para nosotros. ¿Saben cuándo lo descubrí? Cuando un grupo de sociólogos, investigadores, también psicólogos de otras hierbas, quisieron hacer el mismo estudio que habían hecho en Estados Unidos sobre la sexualidad femenina. Los expertos, los que escribieron Master y Johnson, expertos en técnicas sexuales, 38 años casados, se separaron, pero bueno, las técnicas no funcionarían, yo no sé por qué. Y después, la señora Heath, que es la gran investigadora en sexualidad femenina. Y en la encuesta, este error nunca lo cometan, por favor, que hicieron. Cuando lo quisieron hacer en América Latina, tradujeron del inglés al español el cuestionario. No, las realidades son diferentes. Pero una frase fue reveladora. La pregunta era esta: señora, ¿usted se acuesta con alguno que no es su marido? Yo no lo haría aquí porque sé que ninguno contesta. ¿Usted cree que una mujer latinoamericana contesta? ¿Qué pasó cuando aplicaron? La encuesta no funcionó. ¿Por qué? Porque más de un encuestador quedó con un trompadón, le cerraron la puerta, bueno, nada, la mujer no. ¿Qué me estás preguntando si me acuesto con lo que no soy marido? En Estados Unidos en general no pasa mucho. Si el encuestador está más o menos, pueden hacer la verificación empírica. No, me salió la vena anti-yankee, ¿no? Tan lejos de Estados Unidos y tan cerca. Bueno, no, hay buena gente los yankees, los norteamericanos, sí. Bueno, no. Ahora vuelvo a la que yo propongo. Ustedes saben muy bien, no hace falta que se lo explique, que es una entrevista totalmente estructurada. Yo tengo todo el rapport a la gente, es frío, semi-estructurada también. ¿Qué significa una entrevista focalizada? La expresión entrevista focalizada la creó Merton y sus dos colaboradores, un buen sociólogo norteamericano. Yo la recreé para la versión de la acción. Ustedes con solo escucharme la van a aprender a hacer. La voy a explicar lentamente. Una entrevista focalizada consiste que en el contexto de una conversación relativamente libre, yo trato de obtener información sobre lo que quiero conocer o sobre lo que quiero actuar. ¿Me entiende cómo es? Una conversación es relativamente libre y yo no puede ser totalmente libre. Porque entonces no pierdo la relación con ellos. Yo una vez que venía a trabajar a México, llegué al hotel y estuve pasando hace varios años, pasando un partido del Real Madrid. ¿Por qué lo pasa? Y porque juega Hugo Sánchez y Pichichi. Entonces, claro, usted viene de España. Y yo tenía que hacer un estudio ahí y no lo pude avanzar. Porque, claro, lo que quería saber cómo le daba saltito, el mexicano, en el fútbol, fue un problema, no lo pude seguir porque no podía tratar lo que tenía que investigar. No, ustedes saben bien que... ¿Y por qué digo que lo saben con solo escuchar?
porque ustedes y yo, todos nosotros hemos practicado eso. Y creo que hemos practicado, sin llamarlo entrevista focalizada, la técnica de tirar la lengua. A ver, que se levante la mano quien no tiró la lengua alguna vez. Todos hemos tirado la lengua, somos un poco cabotones. Siempre me interesa una cosa, tiramos la lengua indirectamente. Eso, ahora perfeccionada para mi integración. Pues imagínense que yo le venga a dar un curso aquí a los sociólogos diciendo la mejor técnica de entrevista, la técnica de tirar la lengua, prestigio para abajo. En cambio, si digo entrevista focalizada y colocar al sociólogo, más o menos dirán, esto vale. Eso es. Y pues, usted sabe que a veces en una conversación saco mejor. Y la observación es la más vieja y la más nueva, ¿cómo puede ser? Hace más de 25 siglos Aristóteles escribió la política, el libro de la política, con observación. ¿Y por qué la más nueva? Porque la técnica que usan los antropólogos, sobre todo cuando yo estoy trabajando con gente que no tiene mi idioma, tengo que observar, o yo no domino su idioma, tengo que observar. No. Para observar necesito pequeñas cosas. Estar descansado psicológicamente. Saber qué quiero hacer, saber qué quiero saber, qué quiero conocer. Porque entonces hago en mi mente una especie de cuestionario, no voy con cuestionario, tengo que tener una idea. Pero cuando estoy con gente que, esto lo he visto, esto lo aprendí también de los antropólogos mexicanos, cuando estoy con gente que no es de mi cultura, yo puedo cometer un gran error, que en lenguaje vulgar diría, digamos, sería, no, en el lenguaje científico sería un etnocentrismo. Es decir, ver la cultura del otro que quiero conocer desde mi propia cultura. Entonces la distorsiono todo, no puedo ver nada, porque es una cultura diferente. Yo siempre cuento, porque después me encargaron para los sacerdotes y pastores que iban a convertir al cristianismo en África, porque fueron a una, ahora África está tan desgraciada, pobrecito, en una tribu donde las mujeres solo se tapaban por aquí abajo, bien, los pisitos bonitos, bien estructurados, hay que explicar bien bueno, sí, y entonces algunas mujeres, convirtieron a algunas mujeres al catolicismo y el cura le hacía tapar aquí. Eso produjo en la comunidad esa una perturbación, porque si no venían, veían una tetita bien estructurada naturalmente, no había ningún problema, era su cultura. Producimos una distorsión porque quiero ver las cosas como lo veo de mi cultura. Eso es grave cometer ese error. Quiero explicar dónde está el folletito. Lo detengo. ¿Qué me hace? Bueno, mira, yo voy a hacer un grafiquito que lo van a tener bien hecho. Bien, este gráfico, mi amor, te distrajo. Mi amor, este gráfico, que lo voy a hacer ahora ahí, se lo hace bien bonito, se lo fotocopiar. Pero lo hago porque lo van a comprender. Yo ahora pretendo que en 10 minutos, que en 10 minutos o en 15 cuanto más, dominen todo el lenguaje de la programación. El problema es que yo descubrí un día que todos los libros de la programación eran para la programación del desarrollo y la gente que trabaja en otro campo tenía un problema. Entonces, esta porquería que voy a hacer de dibujo lo van a tener bien hechita porque ahí se le dice bonito. Bueno, ¿qué es programar? ¿Qué es programar? No lo copien esto porque lo van a tener bien bonito. Programar es utilizar una serie de métodos y procedimientos para introducir organización y
y racionalidad a la acción. Programo para que mi acción sea organizada y racional. ¿Para qué? Para alcanzar determinadas metas y objetivos. Aquí viene la primera distinción. En el lenguaje coloquial, en el lenguaje hablado, yo puedo decir las metas de mi vida, los objetivos de mi vida y valen. Pero en el lenguaje de la planificación no. El objetivo es la dimensión cualitativa y las metas es la forma de operacionalizar un objetivo. Si yo digo voy a disminuir la educación, no sirve. Tengo que operacionalizarlo diciendo cuánto, del 12 al 8%, cuándo, desde el 1 de julio de tanto a tal época, ¿qué dije? ¿Dónde, cuándo, y dónde, en qué lugar? Por ejemplo, en Tijuana. Tengo que decir cuánto voy a disminuirlo, cuándo y dónde. Eso es operacionalizar una meta y un objetivo. Bueno, ¿por qué tenemos que usar esto? Porque los medios y recursos son escasos. Si no, no necesito planificar. Medios y recursos escasos. Una porquería lo que hice acá. Lo van a tener bien. Y hay una idea clave. Una persona cuando tiene capacidad de planificar es la idea de saber establecer prioridades. Eso es importante. ¿Con qué criterio establezco las prioridades? Los métodos y técnicas son como 7 o 8. Demografía cuantitativa, modelo econométrico, modelo input-output, que no significa una puteada, modelo de modelo de entrada y salida, todo. ¿Cuál es la única? Los modelos econométricos son algo maravilloso, una perfección de la economía, están todas las variables menos la dependencia externa. Con lo cual van los economistas latinoamericanos a prepararse en Estados Unidos para ser unos perfectos idiotas útiles del capitalismo. Bueno, pero ¿cuál es la técnica que tienen que dominar bien? Ustedes, por la profesión que tienen. La técnica de elaboración de proyectos. Que ahí vieron que se llevaron una cosa que había escrito con mi esposa, la elaboración de proyectos. Llevan como 100.000 ejemplares vendidos ese librito nada más. Hemos estudiado bien cómo una gente que estudia sociología, antropología, ciencias sociales, trabajo social, tenga una cabeza de cómo elaborar proyectos. Esa es lo que es importante. ¿Qué otra cosa podría decir? Eso me parece importante. Lo que sí necesitarían los sociólogos, todos, es mejorar la elaboración de manejar un sistema de indicadores sociales. Eso creo que tenemos que trabajar. No voy a decir nada, pero es una sugerencia, otra vez dentro de 40 años cuando venga, que cada 40 creo, le doy un curso de sistema, pero ustedes ya sabrán otras cosas más. ¿Qué otra cosa podría decir de planificación? Otra idea. Hay palabras que usamos de manera intercambiable, pero si lo uso con todo rigor, plan, programa y proyecto, son palabras que tienen diferente alcance. Plan. Ahora con todo rigor, pero aquí se mezclan, pero no me preocupa mucho tanto. Un plan comporta una serie de programas, 3, 4, según la naturaleza, un programa de cierta envergadura. Un programa se realiza a través de proyectos, que es un grado de concreción mayor. Proyecto. Bueno, un proyecto se realiza a través de una serie de actividades. Cada proyecto tiene varias actividades, 20, 30. Y las actividades se realizan a través de determinadas tareas. Lo voy a explicar. Plan de educación. Plan de educación de adultos, programa de educación de adultos, programa de atención a los discapacitados, programa de construcción de edificios escolares,
Plan de educación, programa de construcción de edificios escolares, proyecto construir un edificio escolar. Actividad, levantar la pared. Tarea, poner un ladrillo. En esta manera yo uso la concreción creciente y en esta manera la generalidad creciente. Si se utilizara siempre con todo rigor, pero eso no es grave que no se utilice con todo rigor. Pero lo importante es ejecutar y dar acción. Esto lo aprendí fundamentalmente en Perú, cuando Velasco Alvarado y su grupo de militares que se llamaban la Sorbona, eran militares que pensaban, lo cual era casi un aborto de la naturaleza, pero pensaban. Y sí, una de las cosas porque tuve que decirla porque le hacía broma a los militares, y yo, un sociólogo tan ignorante que no sabía que los militares no tenían humor. Entonces yo hacía en público, en los teatros, preguntaba ¿por qué saludan así los militares? Para indicar hasta dónde llega el cuerpo humano. ¿Qué es diferencia un civil y un militar? Porque yo estaba luchando para que no era servicio militar obligatorio, en que el militar puede militar al civil, pero el civil no puede civilizar al militar. Bueno, chiste de eso. Velasco Alvarado no. Velasco Alvarado quiso hacer un socialismo autogestionario. Solo 3 países en el mundo lo intentaron. Tito en Yugoslavia, con Carlos el teórico. Yo fui el que le hice la redacción final en la versión española de los libros de eso. Ben Vera en Argelia y en Perú. Y él creó un organismo, esto sí que es muy, ahí sí descubrí muchas cosas importantes, que se llamó Sinamo, era un juego de palabras. Eran 2 antropólogos, de nombre Carlos, ambos, que eran responsables de esto, que era para que movilizar, y creó, institucionalizó, creó canales, todo para que la gente pueda participar. Y la gente no participó. Y aquí descubrimos una cosa increíble. No basta, la gente no está acostumbrada a participar porque nunca le dieron posibilidad de participar. No bastan crear canales e institucionalizar la participación. Voy a usar la palabra que usaron ellos, hay que transferirle tecnologías sociales a la gente. ¿Qué quería decir esto ellos, los peruanos, los expertos, transferir tecnologías sociales? Hacer que la gente conozca las técnicas indispensables, mínimas, para saber actuar. No sé si me explico. Porque si la gente... sin embargo, ahí cerca de Lima, el proyecto más espectacular de la historia de la humanidad, que lo hizo esta mujer que se llamaba Madre Coraje, que los tarados de los guerrilleros la mataron, en un desierto creó toda una comunidad extraordinaria. Pero la gente no participaba. ¿Y cuáles son las técnicas que habría que desarrollar para esto? No es un orden de importancia, yo voy a explicar más o menos. En primer lugar, es necesario tener nosotros en el trabajo social está dividido, trabajo de casa, de grupo, de comunidad. Una cosa, trabajo con una persona, esto no vale casi, de grupo. Con la comunidad entera no opero, casi siempre opero en grupo. Entonces, muy importante es tener un buen dominio de las técnicas grupales. Pero en América Latina, por errores fundamentalmente de algunos psicólogos argentinos, utilizan a veces indistintamente técnicas grupales con técnicas de dinámica de grupo. Yo voy a hacer esta distinción porque es muy importante. ¿Qué son las técnicas grupales? Las técnicas grupales son un conjunto de medios y de procedimientos, conjunto de medios y procedimientos. Yo conozco más o menos 200. Conjunto de medios y procedimientos que utilizo en situación de grupo. ¿Y para qué utilizo las técnicas grupales? Para que el grupo sea productivo y gratificante. ¿Qué significa que el grupo sea productivo en el lenguaje de la psicología social? Que el grupo logra su objetivo. Y aquí tenemos el gran problema de los países latinos. Digo latino y no latinoamericano porque incluyo a Portugal, España y a Italia.
es una enfermedad gravísima, reunionitis o reuniositis. Hacemos reuniones cuyo objetivo principal parece ser convocar las próximas reuniones. A ver, cada uno de ustedes hágase esta pregunta. Persona, yo como persona, horas en reuniones, interróguese lo que lograron. ¿Qué lograron? Después de una depresión. La reunionitis es una enfermedad gravísima. Después ya voy a explicar. Bueno, enseguida voy a explicar un poquito. Entonces, y la dinámica de grupo, ¿qué? La palabra dinámica de grupo, que ahí significó, lo creó Kurt Lewin en 1947. La palabra dinámica de grupo la puede usar con tres alcances. Uno es el grave de usarlo como se usa. La dinámica de grupo como una parte de la teoría de la psicología social. Es un tema, la dinámica de grupo. También puedo usar la palabra dinámica de grupo cuando en el lenguaje coloquial voy a un grupo y digo qué buena dinámica hay en este grupo, es decir, que hay un buen trabajo en equipo. Pero cuando utilizo la palabra dinámica de grupo como técnica de dinámica de grupo, ahí viene el error. ¿Por qué? ¿Qué son las técnicas de dinámica de grupo? Son un conjunto de medios y procedimientos que utilizan en situaciones de grupo, pero la finalidad de las técnicas de dinámica de grupo es hacer aflorar los problemas que subyacen en el grupo. Y yo he visto, no por mala voluntad, sino por esa confusión que hay, gente que no tiene un mínimo de formación teórica, utiliza técnica de dinámica de grupo, hace aflorar los problemas que hay en el grupo y rompe el grupo. No puedo hacerlo sin más. Entonces, eso es el cuidado que tenemos que tener cuidado. Pero yo decía de la reunionitis. En Bélgica aprendí hace muchísimos años, cuando esto sí, ninguno de ustedes había nacido, seguro. Aprendí como un sacerdote que era el que asesoraba a las juventudes católicas, Carren, que después fue cardenal, cómo preparaba a los obreros para que aprendan a trabajar y comprender la realidad. Y era el método, él le llamó el método ver, juzgar, sensibilizar a los trabajadores y juzgar y obrar. Ver cómo en realidad hacer un juicio sobre eso y obrar. A partir de eso yo desarrollé una técnica que desgraciadamente no lo trajeron aquí. Se llama cómo hacer reuniones eficaces. Esa técnica yo no la escribí para los empresarios, pero la sorpresa fue cuando un día los empresarios pidieron 8.000 ejemplares, porque los empresarios no pueden perder tiempo en tonterías. Entonces divido todas técnicas grupales en tres partes. Aquí lo simplifico mucho. La preparación, la reunión, la reunión de grupo, y el después, lo voy a poner de cierta manera más pedagógica. El antes, como lo preparo, el durante la reunión, y agrego una cosa que es importante, es el después. Porque ustedes tendrán la misma experiencia que yo. Hacemos una reunión y a veces tomamos decisiones muy importantes. Nos encontramos en la próxima reunión y no pasó nada. Es necesario, cuando termine la reunión, ¿quién es el responsable que va a llevar a la práctica de todas estas soluciones? El arte. En América Latina existe la tradición de usar una, ¿cómo se llama? Agenda, orden del día. Pero esa agenda no es que, ¿cómo se dice acá? Orden del día. Eso no hay que presentarlo en el momento que me voy a reunir. La gente tiene, cuando va a la reunión, tiene que saber qué va a tratar en la reunión, si no, no son productivos. Después está la sala. Es muy importante. Son cosas inconscientes. Hay que evitar el efecto grano de arena en el desierto y el efecto lata de sardina. Yo convoco una reunión en una escuela, reunión de padres para tratar el problema de los hijos, que siempre van las madres, casi siempre. Y si van 20 madres es un éxito en una sala como esto, ¿qué sensación hay de grano de arena en el desierto? Y si voy en un lugar muy cercano, todo juntito, pegadito, lata de sardina. Por ahí que está al lado te puede distraer. Bueno, entonces tengo que tener en cuenta todo eso.
Aquí voy a solo enseñar dos cosas de las muchas que hay que hacer. Hay que saber plantear bien el problema. Esto tiene en tres niveles tiene importancia esto. ¿Cuál es un buen investigador? Es aquel que puede formular bien un problema. La formulación del problema es la clave de hacer la investigación. ¿De qué se trata? Desde el punto de vista psicológico es importante. Muchas veces nos comemos el coco, estamos en problemas. Si lo formulo bien, lo resuelvo. Por eso se dice, y con razón, un problema bien planteado está el 50% resuelto. Y también vale en una reunión. El inicio de la reunión tiene que estar bien planteado y eso es fundamental. Plantear bien los problemas. Y la otra cuestión, que eso sí hay que saberlo, quienes tenemos que trabajar con la práctica. Cuando tengo que tomar resoluciones, hay 4 maneras de tomar resoluciones. Voy a enseñar las 3 primeras. Primero, por unanimidad. ¿Qué les parece esto? Una cosa de poca importancia, podemos decir, ¿qué les parece esto? Eso sí. Pero después puede haber otras 2 cosas, que tengo que saber cuándo puedo usar una u otra. ¿Por votación o por consenso? He visto en mi larga vida, y me quedan hasta los 120 años para ver más, he visto cuántas organizaciones se rompieron porque se pasó a votación lo que rompe la organización. Entonces aquí está la perspicacia del sociólogo, de la trabajadora social, del psicólogo, saber cuándo tengo que buscar el consenso. El consenso no es que todos estamos de acuerdo, sino llegamos a zonas de acuerdo mínimo que podemos trabajar juntos. Eso es buscar. Hay una cuarta forma, es cuando es una cosa muy compleja que exige tener información de especialistas, pero eso no importa. Eso es fundamental. Y lo que no se hace es tomar resoluciones aquí. Aquí, ¿quiénes son los responsables que van a hacer las cosas? ¿Cuánto cambiaría? Me gustaría, si tuviese tiempo, explicar en una reunión con japoneses. Están aquí todos en la sala, pero la sala donde está la reunión está llena de papelógrafo en la pared. Pide uno la palabra. El tema es este. Entonces va y escribe. Esta cuestión tiene 3 dimensiones. Y lo escribe. El señor Sakamoto escribió eso. Viene el señor Fujimori y viene y dice, el japonés, viene y dice, esta segunda cuestión yo la matizo aquí y la va escribiendo. Y agrego una cuarta cuestión. Viene el otro, sigue escribiendo. Y toda la pared va siendo como una celda de secretaria, porque nosotros los latinos charlamos tonterías y pavadas. Cuando uno, aquí, hasta aquí te puedo hablar, ¿cómo te fue con tu novia? ¿Por qué rompiste? ¿Por qué te pasó esto? Aquí hablar. Pero después cuando estoy en la reunión, sigo metiendo cosas de otro tipo. Siempre nosotros somos así, los latinos. Entonces, somos ineficaces en las reuniones. Yo en mi consultora, sí, las reuniones pueden conversar cuanto más 3 minutos tarde. A los 5 minutos, si una persona no llegó, se comienza a descontar sueldo, y a los 15 minutos, si no llegó, llamamos a la policía. No por ser militares, porque creemos, hay tal sentido de responsabilidad que quiere decir que tuvo un accidente, tenemos que buscarlo. No. Pero eso yo sé que no funciona, no lo cuento, pero no sé que no sirve para nada para transmitirlo. Pero tenemos que educarnos un poquito en esto de las reuniones. Bueno, habría más cosas. Bueno, esa es una de las técnicas grupales. Como se me terminó el tiempo, ya voy a decirle otra cosita. La otra cuestión es saber elaborar proyectos, las técnicas. Perdón que se acabó el tiempo por eso, elaborar proyectos. Eso es una cosa. La otra es aprender a gestionar el tiempo. Gestionar el tiempo. Y lograr capacidad operativa. Bueno. Y una cuestión fundamental es la capacidad de las 3 cualidades básicas para trabajar con la gente, que son la capacidad
de diálogo, la capacidad de empatía y la capacidad de escucha activa. Las tres cosas son inseparables. Yo por ser dialogar tengo que tener empatía con la gente y tener escucha activa. Zenón de Lea decía, Dios nos dio dos orejas y una boca para hacernos comprender que hay que escuchar más que hablar. Y cuando yo hablo de escucha activa, que conozco cómo se entrenan los expertos en las multinacionales, el experto de venta, me entro en la depresión. Los expertos de venta te dejan que tú hables 50 minutos en la hora de tiempo, pero en los 10 minutos te venden el producto. Tienen una gran capacidad de escucha activa y trabajar en esto. Esto me parece fundamental. Bueno, le estoy debiendo tiempo, pero quiero hacer una terminación final. El epílogo. Me comprometo a venir otra vez con tiempo y hacerle mejor cosas que hoy. Aunque si dentro de 40 años no sé si voy a explicar, pero mira, yo le expliqué todas unas cuestiones técnicas, pero esto no es lo más importante. No, lo más, por lo que me preguntaba Luis también para actuar, es mi relación con la gente, mi capacidad de comunicación con ellos, o mi cariño por la gente. Y aquí vale lo que decía un poeta inglés del siglo XVI, que lo aplico yo para la acción. Cuando alguien sufre, es algo tuyo que sufre. Cuando alguien llora, es algo tuyo que llora. Cuando alguien muere, es algo tuyo que muere. No preguntes por qué doblan las campanas, porque doblan para ti. Y en otra parte el poeta decía, y esto es lo muy importante, los hombres no son islas, son parte de un continente. Cuando uno comprende esto, tiene una gran fuerza de actuar, porque siempre, la vida merece vivirse cuando se lucha por un ideal que trasciende la propia vida. Eso es lo que tiene la fuerza de transformación. Cuando uno tiene esa entrega con la gente, es fundamental, porque entonces podemos transformarlo. Pero tenemos que transformarlo nosotros. Saber que cada encuentro con otra persona, llenarlo de toda la belleza, toda la poesía que puede tener y de toda la ternura, porque es lo más humano de lo humano. Si yo he podido, en esta charla de hoy, bastante herido, un poco mutilado, pero si le he podido transmitir no mi inteligencia, sino mi corazón adolescente, porque yo lucho, sufro, amo, para hacer un mundo más justo, más fraternal, más humano. Y como decía un momento, que en lo más humano del humano, que la ternura, también sea posible. Entonces sí lo podríamos cambiar. He querido transmitir eso. Si pude transmitirle mi gana de vivir ilusionada y apasionadamente, entonces ha valido la pena esta mañana. A todos ustedes mi cariño y mi amistad. Bueno, agradecemos muchísimo al doctor Ezequiel Andere, al maestro Roberto Bárbara, que haya cedido un tiempo para estar aquí con nosotros. Y bueno, le voy a dar la palabra al director de la facultad también para que nos ayude a cerrar el evento. Pues muchas gracias al doctor Ezequiel Andere por compartir su experiencia, sus experiencias de todos estos años, de una larga carrera de desarrollo intelectual. Y como muestra de nuestro agradecimiento, doctor, queremos darle este reconocimiento de forma simbólica, que muestra nuestra gratitud por haber accedido a platicar con nosotros el día de hoy, en este espacio, en este recinto universitario, donde seguramente muchos de los aquí presentes se llevarán temas para reflexionar acerca de su propia práctica, de su propia formación,
Y el reconocimiento dice lo siguiente, dice: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, otorga el presente reconocimiento a Dr. Ezequiel Ander Eck por haber participado como ponente de la Conferencia Magistral Desarrollo Comunitario el día 5 de mayo de 2015 a las 10 horas en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Por la realización plena del hombre, firma el director, y hago entrega de este reconocimiento. Lamento que no hice un buen trabajo, porque recién ahora puedo comenzar los 3 volúmenes, que es el desarrollo de la comunidad, que es la metodología, y el tercero es qué hacer. Pero eso queda para... quiero hacerle, también le dije a Roberto, pero para la universidad, yo le ofrezco a la universidad esta, que le he querido, que no quiero nada más, le ofrezco que pueda publicar cualquier libro mío, le doy toda la ganancia que da para la universidad. Solo tiene que pagar al profesor los textos, pero tampoco un dinero, un libro. Si quieren publicar, ustedes me dicen qué libro quieren publicar, yo les otorgo un poder para que sea legal y la ganancia para la universidad. ¡Bravo! Prueba de lo que dije al inicio, de que desde hace muchos años yo tengo textos del doctor Ezequiel Ander Eck. Fui en estos momentos a mi cubículo a desempolvar un libro que por ahí tengo de hace muchos años, que es Introducción a la Planificación. Le pediría por favor que me lo firme. La versión que sirve se llama Introducción a la Planificación Estratégica. No importa. ¿Quieres que te introduce la Introducción a la Planificación Estratégica para publicar? Ah, no, pues claro. Sí, no, ¿por qué no? Porque Bueno, dicen que uno después de unos años, si no reconoce sus propios productos, es porque seguramente ya escribió algo nuevo, pero no significa que lo que uno escribió en su momento no sirva. Poniendo esto, no lo estudies, no lo estudies. Este no lo mismo, es bajo protesta. Bueno, le vamos a tomar la palabra, vamos a publicarlo. ¿Sí? Yo tendría que mandarte el texto digitalizado y usted lo paga no en dinero, sino al que lo hizo en libro. ¿Me parece bien? Perfecto. Entonces, tú ya no vas a leer más el no, algunas cosas están, pero mejoró. Investigación, acción, Ya mejorado. Ya no se ve ahí el doctor. Ok, Ok, gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias.